repercusión en el flujo hacia el alza o hacia la baja, ¿no? Y esto va a tener una repercusión clínica en los pacientes. Como les decía, hay ciertos pasos, como vamos a ver, son 5 pasos, como vimos, la absorción de cloro a nivel del cloro contaminado y del asa de Henle. El paso 1A, vamos a ver que hay se absorbe sodio, bicarbonato y otros iones no clorados. En el paso 1B, que es el que vemos un poquito aquí abajo, la mayor parte del cloro secretado se absorbe pasivamente a través del gradiente de concentración generado por el paso 1A. Aquí se fijan, la acetazolamida, que es un fármaco que aquí aplicado hacia la UCI, es algo que común llegan a indicar los neurocirujanos, ¿no? Y aquí vemos cómo al bloquear la anidasa carbónica, aquí nos dice la felicita, ¿no?, que puede haber incremento de cloro, y el cloro con el bicarbonato tiene una relación inversa. Cuando hay alza de cloro, el bicarbonato tiende a disminuir. Aquí vemos que va a empezar a disminuir la absorción de cloro, se va a tirar más y nos va a dar unas acidosis metabólicas, ¿no? Igual como lo vemos acá con los diuréticos tracídicos y los diuréticos de asa. En el paso 2 vamos a tener que hay una zona de transporte pasivo de agua. En el paso 3, que tenemos acá en la rama ascendente, es impermeable de agua, y el cloruro con transportador del cloruro sodio potasio es como se va a estar absorbiendo el cloro, ¿no? Igual el transporte por ATP de sodio potasio y igual paso de sodio pasivo de floro, perdón. Aquí los diuréticos de asa pueden, como se inhiben, el cotransportador de sodio potasio cloro nos va a dar igual una hipocloremia, ¿no?, que puede llegar a pasar en los pacientes con falla cardíaca, por eso lo ejemplifican en este artículo. En el paso 4, el cotransporte activo del sodio del cloruro se reabsorbe mediante el cotransportador del cloruro sodio, ¿no? Igual, parecido a lo que hemos venido viendo, aquí los diuréticos tiacídicos, al bloquear el cotransportador de sodio cloro, igual nos van a dar una disminución del cloro, ¿no? Y en el paso 5 nos da una ejemplificación de todos los cotransportadores que se van utilizando a lo largo del asa de Henle y del túbulo contorneado proximal, ¿no? Entonces, si fijan, pues aquí ejemplifica lo que vamos viendo que se utiliza mucho en la terapia, ¿no?, que son los diuréticos tiacídicos, los diuréticos de asa y la acetazolamida, que utilizan mucho los neurocirujanos, y cómo nos va a alterar cotransportador o electrolito se va a disminuir y nos va a afectar en nuestros pacientes, ¿no? Los canales de cloruro también un 15-25% del sodio se absorbe en el asa de Henle, principalmente en el asa gruesa, ¿no?, con un transporte activo que se va a ir bloqueando de acuerdo a los medicamentos. ¿Cómo va a actuar el cloro a nivel falla cardíaca, por ejemplo? Cuando tenemos un paciente con falla cardíaca, pues tenemos restricción de sal, disminuye el cloro gastrointestinal, que es una de las formas que se absorbía el cloro y el bicarbonato. En muchos pacientes con falla cardíaca que tienen edema, se va a disminuir esta absorción y va a haber hipocloremia, ¿no? Tenemos diuréticos que se utilizan en estos pacientes, ya sea furosemida, por ejemplo, que al bloquear este cotransportador disminuye la absorción de cloro. Ahí está la doctora. La doctora Durán. Qué grosero. Y pues nos va a dar la hipocloremia, ¿no? En esos pacientes, pues hay una activación neurohormonal, hay reabsorción pasiva de agua, y por dilucionar nos va a dar la hipocloremia, ¿no? La hipocloremia ya per se, ya trasplantando los pacientes, pues va a disminuir el cloro que se extensa en la mácula densa. Esto nos va a activar un feedback tubuloglomerular, que esto va a hacer que se active más el eje renina-angiotensina. Se va a liberar más renina, pues se va a activar el eje renina-angiotensina-aldosterona y va a promover la absorción de sodio. Esto es por eso que en la reanimación de pacientes críticos que dice que no recomienda el uso de soluciones salinas porque tiene mucho contenido de cloro. Se invierte ese feedback y en lugar de darnos una vasoconstricción por la renina, nos va a dar una vasodilatación porque lo deja de sensar y va a disminuir la tasa de filtrado glomerular en los pacientes, ¿no? Eso es al menos de manera teórica como se plantean en estos esquemas, ¿no? Y es lo que se ha venido mostrando al menos en la evidencia, pues. Otras sintomatologías que nos pueden dar, bueno, ya cuando se activa la absorción renal de sodio, hay una regulación del cotransportador sodio-potasio-cloro, hay una desregulación de los monocitos intestinales por el pH, nos puede dar arritmias. Esto no va a ser percepción solamente por el cloro, sino a nivel cardíaco, lo que nos explicaba Alexis a nivel cardíaco, con el cotransportador de potasio, ¿no? Las arritmias van a estar derivadas de pero por este cotransportador de cloro-potasio, pues sí nos va a dar a activar a nivel del nodo sinusal las arritmias, ¿no?
Pasando un poquito más a la hipocloridemia, el cloro disminuye e incrementa la absorción de bicarbonato resultando en una alcalosis metabólica, lo que les decía, ¿no? Tiene una relación inversa con el bicarbonato. Cuando hay hipocloridemia, pues vamos a tener un alto bicarbonato, y cuando hay hipercloridemia vamos a tener un bicarbonato bajo. Puede ser por falla renal de cloro, falla renal, diurético, secundaria a una acidosis respiratoria crónica, ¿no? Nos va a traducir una alcalosis metabólica. Las causas asociadas a hipocloridemia pueden ser muchas. Lo que les comentaba previamente en las mutaciones de estos canales, pues no lo vamos a ver, es un abordaje aparte. Lo más común que nos vamos a encontrar va a ser por pérdida de cloruro, ¿no? Pacientes que pérdidas gastrointestinales, diarrea, el uso de diuréticos, pacientes que tengan anorexia, no es un caso clínico que te ponen como un estanenar o en la facultad, una paciente que tiene anorexia, que tiene mucho vómito, bulímico y tiene hipocloremia, ¿no? Por pérdida renales, drogas cloruréticas, que les encontraba, síndrome de Bartter, síndrome de Giltman y acidosis respiratoria crónica, ¿no? Esas son básicamente las etiologías, pero pues lo más que nos vamos a centrar pues es la pérdida de cloro por la diarrea, ¿no? Vómito. En cuanto a hipocloremia, realmente una vez que tenemos la alcalosis metabólica, que es como lo podríamos llegar a abordar en un paciente, realmente vamos a ver si es depresión de cloro, si es respondedora a cloro o no respondedora a cloro. Realmente el manejo que le vamos a dar a estos pacientes no es nada más que pues, corregir esas pérdidas. Pues no hay una fórmula que nosotros tengamos para decir cuánto cloro espero que incremente si yo le dejo esta solución al paciente. Entonces pues no va a ser responder ese volumen perdido en los pacientes, ¿no? Aquí lo importante se basa en la depresión del cloro, ¿no? Que tenemos en el lado derecho del algoritmo. Es decir, si nuestro paciente está normotento, está hipertenso, se mide un cloro urinario, si está abajo de 20 son pérdidas gástricas, anemia yoso, fibrosis gástrica, pues va a responder a cloro este paciente, ¿no? Entonces, proponemos una solución, este paciente que ni siquiera vamos a llegar a ver en una unidad de cuidados intensivos. Si el cloro urinario está elevado, pues puede ser por la administración de diuréticos, poshipercármica, igual va a responder a cloro. Y el otro sería los síndromes genéticos, un síndrome de Bartter, un síndrome de Giltman, déficit de magnesio y depresión de potasio y cisplatino, ¿no? Como en caso de los fármacos. Pasando a la hipercloremia, esta la vamos a definir con un cloro sérico arriba de 106. Nos va a dar una acidosis metabólica causada por pérdidas renales, gastrointestinales de bicarbonato, que va a causar el incremento del cloro, ¿no? Las causas de hipercloremia, por mucho, la principal causa va a ser la infusión de soluciones salinas, ¿no? Al 1% en la reanimación, eso va a ser por mucho la principal causa de hipercloremia en los pacientes, ¿no? Sin embargo, podemos tener otras causas que se pueden abordar en los pacientes, ¿no? Que van a ser pues, pegas en la piel, el ejercicio, la fiebre, estados hipermetabólicos, la pérdida extrarenal, igual la diarrea nos puede dar una diabetes insípida central, que es lo que podemos tener aquí en la UCI, pues el uso de diuréticos, el uso de acetazolamida, hipocármica, la administración de sales ácidas, arginina, lisina, van a ser de las principales causas, ¿no? La incidencia va a ser del 19 al 41% en pacientes en la UCI, de estos el 20-55% en pacientes con lesión renal y condiciones autoinmunes asociadas a acidosis tubular renal, ¿no? Que va a ser lupus eritematoso sistémica, una enfermedad, una falla hepática crónica, tiroiditis de Hashimoto, fibrosis pulmonar hepática y una enfermedad de Sjögren, ¿no? Que recientemente tuvimos una paciente en la cama 8, ¿no? Más para recalcar. La etiología pues, va a ser principalmente la pérdida gastrointestinal de bicarbonato, diarrea, fístulas biliares o pancreáticas, derivaciones uretrales, a lo mejor en cirugía que sí pueden llegar a tener estos pacientes, pues, nos va a dar una acidosis hiperclorémica, pérdida renal de bicarbonato, acidosis tubular renal proximal, una tipo 2 o la disminución de la absorción de amonio. Y como lo que les decía, la principal causa de hipercloremia por mucho pues va a ser la reanimación hídrica en los pacientes, ¿no? De eso sí hay mucho publicado asociado a la hipercloremia asociada a los pacientes con reanimación intensa en unidades de cuidados intensivos o en el servicio de urgencia, ¿no? Que va llegando el paciente y pues sí le pasamos hasta quirófano, que pueden llegar a infundir hasta 1000, 2000, 3000 de solución. Eso sí puede causar una hipercloremia, ¿no? Eso sí hay un poquito más de evidencia que puede llegar a ser mortal en los pacientes, ¿no? Esta es una corte, fue de los primeros artículos que empezaron a tratar de dilucidar esta mortalidad asociada a la hipercloremia, ¿no? Esa fue una corte prospectiva publicada en Brasil en pacientes captados de febrero a mayo. Realmente fue una corte pequeña, fueron 175 pacientes. Aquí demostraron que si hay una ligera
incremento en la mortalidad asociado por cualquier causa en los pacientes que tienen hipercloремia que están en cuidados intensivos, ¿no? Posteriormente se publicaron muchos otros estudios, ya también en pacientes neurocríticos, en el que se mostró este incremento en la mortalidad, ¿no? El diagnóstico realmente, si hay algoritmos para saber, más bien el algoritmo va a ser más hacia la acidosis metabólica que hacia la hipercloremia, ¿no? Entonces eso es lo que se podría llegar a abordar. Si yo tengo mi paciente y pues la verdad es que es evidente de lo que comentaba con los rotantes Alexis en la clase que estaban viendo del equilibrio, si es evidente, pues a lo mejor es útil hacer este tipo de abordajes, ¿no? Pero si yo tengo duda diagnóstica, se podría llegar a hacer, ¿no? ¿Qué va a hacer con el anion-GAP? El anion-GAP, podemos saber los principales aniones y cationes, sodio, cloro, bicarbonato. Se puede extender con potasio, pero en pacientes críticamente enfermos la recomendación es que se haga la fórmula de anion-GAP con el potasio también para ser un poquito más confiable, ¿no? ¿Algún rotante que sepa cuál es el anion-GAP normal? De hecho 12 no, inclusive dependiendo de lo lean va a ser controversial la cifra que puede llegar a ver, ¿no? De 8 a 12, unos que dicen 8 a 12 más menos 4, ¿no? Entonces te dicen hasta 16, hasta 4, ¿no? Del anion-GAP. El grano corregido es la fórmula para sacarlo, está aquí, no es necesario que se la aprendan, hay muchas aplicaciones en las que lo toman en cuenta alguna porque ser un ácido no volátil que te pueda afectar en estos pacientes en anion-GAP, ¿no? Los niveles de potasio con el problema puede ser de utilidad para distinguir la causa también. Este potasio nos ayuda a distinguir la causa. Si tiene hipocalemia, pues puede ser por diarrea, administración de cloro, la acetazolamida, si está normal, esteronal, fármaco, la nutrición parenteral. Y en hipercalemia pues nos da otro algoritmo, ¿no? El anion-GAP urinario también nos puede ayudar a dilucidar la etiología de esta acidosis hiperclorémica. Puede ser una acidosis tubular renal si está aumentada el anion-GAP urinario, la insuficiencia renal, un tipo de aldosteronismo, ¿no? Lo normal del anion-GAP urinario va de menos 20 hasta menos 50. Primero hay que ver el pH urinario para dar el algoritmo. Si la entrega distal es alterada también, abajo de 20, nos va a dar, ¿no? Si tenemos un anion-GAP negativo normal, urinario, pues sugiere que puede ser diarrea, la infusión de insulina o una acidosis tubular tipo 2, ¿no? Que va a ser lo más común que vamos a tener en estos pacientes, ¿no? Que el anion-GAP urinario esté normal, pues por eso les comentaba, si yo tengo un alto sospecho, pues es útil hacer todas estas medidas porque pues, va a ser evidente la etiología. En cuanto al tratamiento de la hipercloremia, pues realmente es tratar de corregir la acidosis metabólica en dado caso que sea severa. La verdad, también me ha tocado ver una acidosis metabólica menos refractaria o que te lleve a pacientes a terapia sustitutiva renal para tratar de corregir eso, ¿no? En un paciente que sabemos que es por la hipercloremia, pues puede ser de tener el medicamento causante, que eso sí lo vemos aquí cuando pasamos visitas, si le dejamos acetazolamida y al día siguiente está con acidosis metabólica severa con bicarbonato de carbono asociado a la acetazolamida, se suspende el medicamento y pues se corrige el problema, ¿no? El cambio de soluciones, si está con la renovación del paciente, ¿alguien recuerda los tantos cuántos equivalentes de cloro tiene la solución salina? 154. 154, ¿no? ¿Y la Harman? Sí tiene menos, sí tiene menos. Y bueno, considera el uso de bicarbonato que tiene una pH abajo de 7 y el uso de terapia sustitutiva renal. Pues realmente eso es como el tratamiento para la hipercloremia en los pacientes. Lo que les comentaba que las soluciones, ¿no? Pues cambiar las soluciones. Si yo tengo con solución salina, el flujo que tiene una solución salina 0.9 de 154, la Harman trae 109, un biglutato 109 y Plasmalite, que es lo más cercano al plasma, es de 98, ¿no? Pues no tenemos nada de eso, sería cambiarle la solución Harman, ¿no? En este caso. Pero pues ¿qué pasa cuando yo per se necesito estar utilizando esta solución salina del 0.9% en un paciente que le estoy dando solución hipertónica porque tiene edema cerebral, ¿no? ¿Qué es lo que voy a valorar? Pues darle la hipertón para disminuir la lesión secundaria o suspenderla por este miedo a que pueda llegar a ser la hipercloremia, ¿no? O asociar a la falla renal que pudiera llegar a ser inclusive estos pacientes, ¿no? Entonces, pues, se tiene que evaluar el beneficio, pues, también hay artículos que mencionan un poquito de esto, vamos a comentar. Complicaciones que nos puede dar a nivel cardiovascular, el gasto cardíaco reducido, efectos en la conducción que van a conducir una arritmia, puede llegar a una arritmia fatal, como les comentaba.
en el algoritmo previo, una vasodilatación arterial que conduce a una hipotensión y neuromuscular, represión respiratoria y disminución del estado de alerta en estos pacientes, ¿no? Este es un artículo retrospectivo de pacientes con traumatismo cronocefálico severo tratando de traspolar a lo que nosotros vemos en la unidad de cuidados intensivos. Es retrospectivo en pacientes con TSI que recibieron solución salina hipertónica en una sola institución, ¿no? Fue el mismo que se hizo este estudio. Fue la asociación de la hiperclemia con lesión renal aguda en pacientes con TSI. En estos pacientes con lesión cerebral traumática, la tasa de filtración glomerular, ingreso y la hiperclemia prolongada en lugar del nivel más alto de cloro y la duración de infusión del cloro en la solución salina hipertónica se asociaron con el estadio de insuficiencia renal aguda. Pues hay unas variables que no se tomaron en cuenta, pues, pero aparentemente aquí, aunque pues, es poco valorable porque no es un centro hospitalario, sí viene un poquito de asociación a la lesión renal en pacientes que estuvieron con soluciones salinas hipertónicas infundiéndose, ¿no? Este es otro estudio, es el impacto de la hipercloremia en el paciente donador. Es otro de los pacientes que vamos a tener aquí en la UCI, ¿no? ¿Cómo va a repercutir la hipercloremia del donador en el receptor, ¿no? Si esto va a per se dar más lesión renal, va a dar rechazo a estos pacientes, ¿no? Un estudio retrospectivo de 213 donantes, aquí tomaron creatininas al primer día, 7 y 30 días de seguimiento, para ver si los pacientes que fueron receptores y tenían una cifra de cloro arriba de 110, el donador, si afectó esto la creatinina a esos 30 días, ¿no? Y realmente se vio que no había cambios en los niveles de creatinina, es una pequeña variación, pero no era significativamente estadístico, y pues concluyó que, pues, que realmente no hay problema, ¿no? Si tienes a tu donador con hipercloremia, mejor baja el sodio y hipercloremia no hay tanto inconveniente, ¿no? Y este es otro estudio publicado en la CHEST, una reunión que tuvieron en el 2019. Esto fue en 1.601 pacientes con cloro arriba de 110. Tomaron un cloro en ingreso y a las 72 horas posterior y vieron la mortalidad de estos pacientes asociados, ¿no? Pues tuvieron unos radios de 2.2 cada 5 unidades elevadas encima de 110 y se incrementaba la mortalidad por cualquier caso en estos pacientes, ¿no? Y pues la hipercloremia, ¿no? Es un mal necesario en el paciente neurocrítico. Realmente hay, el primero que les comenté asociado a los pacientes con traumatismo cronocefálico severo, pues fue los primeros estudios, pero se han publicado después. Hay uno que se publicó en el JAMA en el 2021 que veían las soluciones hipertónicas al 17.7%, si incrementaba la mortalidad en estos pacientes, ¿no? Es una carta que se les hizo como crítica a ese artículo que se publicó en el 2021. Nada más refieren que pues sí puede ser deleterio, sí puede causar la lesión renal, puede disminuir la tasa de filtrado glomerular. Teóricamente, aunque no ha salido mucha evidencia que sí lo disminuye o no, pero pues que es lo que yo le puedo ofrecer a mi paciente para disminuir la lesión secundaria, pues es lo que se va a seguir haciendo, ¿no? No podemos, por algo que se puede corregir más fácil, a una secuela permanente, ¿no? Y en conclusión, pues, una pregunta de nuevo que hayan leído, pues, realmente es si buscan los artículos de lo que es el cloro, pues, por la hipercloremia y hipercloremia, artículos muy cortos, 9, 6 páginas. Hay muchos estudios en los que sí tratan de analizar, como para las tesis, el donador, pacientes con traumatismo cronocefálico, lesión renal aguda, falla cardíaca, que es lo que sí se ha demostrado un poquito más, pero pues no cambia mucho, pues es eso. O sea, ¿en alguna? Bravo. Realmente todavía la correlación con la lesión renal aguda todavía no está bien establecida, porque en los artículos que se ha visto la correlación entre el cloro y la lesión renal, pues no dan un punto de corte, ¿no? Va más en cuestión del pH, y siempre tienen factores de riesgo que pueden ser culpables a la lesión renal aguda. Lo que sí, siempre que tengamos un paciente con una hipocarbonatemia, pues siempre se tiene que hacer el abordaje completo de esa acidosis metabólica. Y pues la gran mayoría de las veces siempre vamos a encontrar con este hipercloremia. Es lo que siempre me ha tocado hablar. Y a diferencia de lo que comentaste sobre el proceso de la hipocloremia en los pacientes con falla cardíaca, es por eso que hay ciertas recomendaciones
de utilizar soluciones salinas hipertónicas como terapia de ultrafiltrado farmacológico para depletar a los pacientes. Se ha visto que estos pacientes, al aumentar el nivel de sodio en el túbulo contorneado distal, activan todos esos receptores, estos canales pendientes de voltaje y los cotransportadores y hacen mayor excreción de sodio. También pues es teórico y tampoco se ponen de acuerdo de cuánto tiene que ser el porcentaje de solución salina hipertónica. Pero sí se ha visto que el cloro es un factor pronóstico para la descongestión. De hecho, pues es teórico lo de la tasa de filtrado glomerular, ¿no? Que disminuye. Pues por eso lo puse en el esquema de cómo es ese feedback glomerular en el que supuestamente va a disminuir la tasa de filtrado, pero pues no ha habido evidencia, ¿no?, que sustente eso. Pues, muy controversial todavía. Hay muchos artículos de eso que comparan, pues, pero no. Sí, tanto no es a nivel glomerular, es tubular. Por eso es el efecto de la mácula densa como los sensores y todo eso. También creo que es importante recalcar que a últimas fechas, tal vez por la mortalidad asociada a las alteraciones del sodio, es que se ha considerado como un inmunomodulador. Parece que afecta con la permanencia o la no permanencia de la microbiota intestinal y eso favorece la infección. También se le considera, pues, o es más bien un segundo mensajero para fibroblastos y macrófagos. Entonces parece que eso también tiene algunas afectaciones en la evolución de los pacientes, la alteración que ocurre en el sodio. Entonces por eso pues, es importante tratar su balance y a veces, como bien decía, ¿sabes?, con cargas y con un montón de soluciones causamos una alteración y puede repercutir en su pronóstico, incluso favorecer infecciones, ¿no?, que tengamos alteraciones en el sodio. Es muy breve lo que falta. ¿Esa servilleta la necesita alguien? Son las indicaciones. Son claras, manadito el paciente. Sí, la teoría de Stuart que toca la filtra. No, le toca al que va a dar ácido base. ¿Sí mandaste ahí? Sí, la llevo por ahí. Con ácido base. Pero ustedes saben quién fue Stuart. Tenía que estudiar, ¿no? Nunca consiguió subirse el trabajo. Digo, porque Datos culturales. estos datos culturales que no debería saber que no nos importan. Digo, ¿qué? De ropa interior usas. Continuamos. Fue lo suficiente para llevarlo a la prensa. ¿Me está grabando? Ay, Dios. Doctor Noé, un saludo.